Yo no perdoné al pastor que juró curarme. Al contrario, fue su mentira la que me enseñó a nunca más entregar mi fe en manos de ningún hombre. Mi nombre es Luz María González. Tengo 74 años. Y esta es la historia que la gente de mi pueblo todavía comenta en voz baja, como quien habla de un secreto peligroso. ¿Alguna vez has creído tanto en una promesa que parecía que podías oír tu propio corazón latir de esperanza? Pues yo creí. Y me costó caro. Todo comenzó una tarde calurosa, de esas en las que el sol agrieta el suelo de tierra seca y el viento trae el olor de las milpas de maíz maduro. Estaba sentada en el porche de mi casita de adobe, con la pierna hinchada, palpitante. Los huesos ya no me obedecían como antes. Cada paso era una lucha. Fue ese día que apareció el pastor, con la Biblia bajo el brazo, la corbata torcida y una sonrisa de quien ya sabía la respuesta antes de la pregunta. Me miró y dijo: «Doña Luz María, Dios me ha revelado que usted volverá a caminar sin dolor». En ese instante le creí. El corazón viejo, cansado de cargar tanto peso, se aferró a esa palabra como quien se agarra a una cuerda lanzada en medio del río. Yo, que ya me había tragado en silencio la furia de un marido borracho durante más de 40 años, que ya enterré a una hija siendo aún niña porque no llegué a tiempo al hospital de Oaxaca, quise creer que, esta vez, la vida me daría un regalo. Y así fue como dejé que ese hombre entrara en mi casa, en mi corazón e incluso en mi cocina. Él oraba en voz alta, golpeaba el pie en el suelo, hacía temblar la habitación. Cada oración venía con una condición: un sobre en la iglesia, un saco de arroz, hasta mis pocas gallinas y un cabrito entregué, porque él decía que la fe se demostraba en el sacrificio. Y yo, ciega de esperanza, obedecía. Pero la promesa de cura era solo una fachada, y fue en esa obediencia que comenzó el peor capítulo de mi vida. La historia que están a punto de escuchar es uno de esos susurros, una voz que se negó a ser silenciada, y así como una voz necesita oídos para ser escuchada, nuestra comunidad aquí necesita de su apoyo para seguir compartiendo historias que importan. Si este viaje resuena con usted, considere suscribirse al canal. Un simple clic ayuda a que esta voz viaje más lejos. Ahora, volvamos al día en que mi voz finalmente encontró su eco en la iglesia abarrotada de nuestro pequeño pueblo. El aire dentro de la pequeña iglesia de San Jacinto a Milpas era denso, pesado con el olor a incienso barato, cera de vela derretida y la fe fervorosa de un centenar de almas. La luz del sol poniente entraba por los vitrales polvorientos, proyectando manchas de color trémulas sobre los bancos de madera y los rostros alzados en adoración. En el púlpito, el pastor Adriel, un hombre cuya voz era como la miel y cuyos ojos prometían milagros, estaba en el apogeo de su sermón. Sus palabras eran un bálsamo para los corazones afligidos de la congregación. Porque la fe, mis hermanos, proclamaba con los brazos abiertos, es el sacrificio supremo, es entregar lo que más amamos, confiando en que el Señor nos lo devolverá 100 veces más. Es la semilla plantada en la tierra de la promesa. La congregación respondía con amén y aleluya. Pero en el fondo de la iglesia, junto a la pesada puerta de madera, una figura se movía lentamente. Era Luz María González. Con sus 74 años, cada paso era un esfuerzo calculado, ayudada por un bastón de madera oscura, pulido por años de uso. Su falda larga y floreada se arrastraba ligeramente por el suelo de piedra, y su rebozo, un chal tradicional, estaba firmemente enrollado en sus hombros, como una armadura. No caminaba hacia su lugar habitual. En cambio, con una determinación que parecía extraer fuerza de los propios cimientos de la tierra, comenzó a avanzar por el pasillo central. El sonido rítmico y seco de su bastón en el suelo de piedra comenzó a cortar la cadencia hipnótica de la voz del pastor. Primero, fue un sonido discreto, casi perdido en los ecos de la iglesia. Luego, a medida que se acercaba, se volvió imposible de ignorar. Las cabezas comenzaron a girar. Susurros ondularon por los bancos como una brisa súbita. El pastor Adriel se detuvo a mitad de una frase, su expresión de éxtasis piadoso vacilando por una fracción de segundo. Sus ojos se encontraron con los de Luz María. Había en ellos una sorpresa que rápidamente se transformó en una irritación mal disimulada, cubierta por una sonrisa forzada de benevolencia pastoral. «Hermana Luz María», dijo, su voz todavía resonando con falsa calidez, «que Dios la bendiga. ¿Viene al frente para dar su testimonio?»
¿Para contarles a todos sobre la sanidad que está en camino? Luz María no se detuvo hasta estar directamente frente al púlpito elevado. No necesitó esforzarse para mirarlo. Su mirada ya era pesada con la gravedad de toda una vida. La iglesia estaba ahora en silencio absoluto. El único sonido era la respiración colectiva de una congregación en suspenso. Apoyó ambas manos arrugadas en el mango de su bastón. Su respiración era estable. Su rostro, una máscara de serenidad cansada. No miró a la congregación. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos, estaban fijos en el pastor Adriel. «No, pastor», dijo. Su voz no era alta, pero llevaba una claridad que llenó cada rincón de la iglesia. No había temblor, ni vacilación, solo el peso de la verdad. No he venido a testificar sobre una sanidad. He venido a hablar del sacrificio. La sonrisa del pastor Adriel se congeló. Se dio cuenta, en ese instante, de que el control que ejercía con tanto cuidado sobre ese rebaño estaba a punto de hacerse añicos. El susurro de la verdad estaba a punto de convertirse en un trueno. Para entender la fuerza detrás de esa voz, era necesario retroceder unos meses, a una vida definida por la tierra y el dolor. Luz María González no era ajena al sacrificio. Su piel, arrugada y manchada por el sol de Oaxaca, era un mapa de las cosechas de maíz y frijol que había sembrado y recogido desde que era una niña. Sus manos, aunque nudosas por la artritis, todavía conocían el lenguaje de la tierra, la textura del suelo seco, la fragilidad de un brote nuevo, el peso de una mazorca madura. Su casa era pequeña, de adobe, y con un techo de tejas que necesitaba reparaciones. Estaba en las afueras del pueblo, donde los campos de agave azul se extendían hacia las colinas áridas. El interior era simple, una sola habitación que servía de dormitorio y sala, con una cocina anexa donde una estufa de leña era el corazón del hogar. El suelo era de tierra apisonada, barrido hasta quedar liso y fresco al tacto. En la pared colgaba una imagen descolorida de la Virgen de Guadalupe, junto a fotografías amarillentas de sus 4 hijos, ya mayores y esparcidos por México y más allá de la frontera. Su compañía más constante era el dolor, una artritis severa que se había instalado en sus rodillas y caderas hacía casi una década. Comenzó como una rigidez matutina, una molestia pasajera. Con el tiempo se transformó en una presencia cruel y constante. Había días en que levantarse de la cama era una batalla monumental. Caminar hasta el mercado para vender sus pocas verduras y el queso que hacía era una peregrinación dolorosa. Su bastón, que ella misma había tallado de una rama de copal, se había convertido en una extensión de su cuerpo. Su nieto, Mateo, un joven de 20 y tantos años con ojos amables y manos fuertes, era su conexión más cercana. Vivía en la ciudad vecina de Oaxaca de Juárez, donde estudiaba ingeniería, pero la visitaba todos los fines de semana. Le traía víveres, reparaba lo que estuviera roto y, lo más importante, se sentaba con ella en el porche, escuchando sus historias mientras el sol se ponía. «Abuela», le decía, observándola amasar la masa para las tortillas, cada movimiento un testimonio de dolor soportado. «Deberías venir a vivir conmigo. Tengo un cuarto para ti. En la ciudad hay mejores médicos». Luz María negaba con la cabeza. Un gesto lento y definitivo. «¿Y dejar mi casa? ¿Mi tierra? Mateo, estas paredes guardan las voces de tus abuelos. Esta tierra nos dio de comer. Dejar esto sería como arrancar mis propias raíces». Para ella, la casa y la pequeña parcela de tierra no eran solo una propiedad, eran su identidad, el legado de su familia. Su fe era tan fundamental como la tierra. Era una fe antigua, tejida con el catolicismo y las creencias de sus antepasados zapotecas. Sus oraciones eran conversaciones diarias con Dios y los santos, un diálogo constante sobre la lluvia, la cosecha y el dolor en sus huesos. Encendía velas a Santa Cecilia para aliviar su dolor y a San Isidro Labrador para bendecir su pequeña huerta. Su fe era su fuerza, su consuelo, y fue esa misma fe la que la hizo vulnerable. El pastor Adriel no llegó a San Jacinto a milpas como una tormenta, sino como una lluvia suave y prometedora después de una larga sequía. Vino de una ciudad más grande, trayendo consigo una reputación que lo precedía, la de un hombre que obraba milagros, un canal directo de la voluntad divina. Su iglesia, la comunidad de la cosecha abundante, no era un edificio formal, sino una congregación que se reunía en un salón alquilado, anteriormente un almacén.
Era diferente a los sacerdotes católicos a los que el pueblo estaba acostumbrado. Era más joven, carismático, y su ropa era sencilla pero impecable. Su sonrisa era amplia y acogedora, y tenía el don de hacer que cada persona con la que hablaba se sintiera la más importante del mundo. Sus sermones eran apasionados, llenos de historias de transformación y promesas de prosperidad y sanidad. Dios no quiere que sus hijos sufran, tronaba desde su púlpito improvisado. La enfermedad no es la voluntad de Dios. La pobreza no es la voluntad de Dios. Son cadenas que el enemigo usa para atarlos. Y yo estoy aquí, enviado por el Señor, para ayudarlos a romper esas cadenas. El mensaje era potente, especialmente en una comunidad donde la vida era una lucha diaria. La gente, cansada de promesas políticas vacías y de la resignación silenciosa predicada por generaciones, acudía en masa al salón. Las historias comenzaron a extenderse. Una mujer afirmó que su migraña crónica había desaparecido después de la oración del pastor. Un hombre dijo que consiguió un trabajo después de hacer una semilla de fe, una donación generosa para el ministerio. Luz María se enteró de él por sus vecinas en el mercado. «Tienes que ir, Luz María», le dijo Elena, una vendedora de flores. «Tiene el poder de Dios en sus manos. Él puede sanar ese dolor tuyo». Inicialmente, Luz María dudaba. Su fe estaba anclada en la tradición, en las velas y los santos familiares de su pequeña iglesia católica, pero el dolor era un predicador persuasivo. Una mañana particularmente mala, cuando apenas podía levantarse para encender la estufa, la semilla de esperanza plantada por las palabras de Elena comenzó a germinar. Quizás, solo quizás, este hombre era la respuesta a sus incesantes oraciones. Un domingo por la tarde, apoyándose pesadamente en su bastón y con Mateo acompañándola con aire escéptico, se dirigió al salón de la cosecha abundante. El lugar estaba abarrotado. La energía era eléctrica. La música era fuerte y alegre. La gente cantaba con las manos levantadas. Y entonces, el pastor Adriel subió al escenario. Cuando comenzó a hablar, Luz María sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Una oleada de esperanza pura y abrumadora. Parecía estar hablándole directamente a ella, sus palabras apuntando a su dolor, su soledad, su desesperado anhelo de alivio. Ese día, no vio a un hombre, vio a un profeta. Mateo sintió una inquietud inmediata. Observaba al pastor Adriel con la mirada analítica de un estudiante de ingeniería, desmontando su actuación pieza por pieza. Veía el lenguaje corporal calculado, las pausas dramáticas, la forma en que sus ojos recorrían a la multitud, identificando a los más vulnerables. Escuchaba las promesas vagas envueltas en lenguaje bíblico, el énfasis constante en el sacrificio financiero. «Abuela, no me gusta esto», susurró de camino a casa, mientras su abuela caminaba con un paso notablemente más ligero, impulsada por la adrenalina de la esperanza. «Habla más de dinero que de Dios». «No hables así, mi hijo», lo reprendió Luz María suavemente. «Es un hombre de Dios. ¿No sentiste la presencia del Espíritu Santo en ese lugar?» «Sentí la presencia de un hombre muy inteligente, que sabe exactamente qué decirle a la gente que está sufriendo», respondió Mateo, tratando de mantener su voz respetuosa. Pero Luz María ya no lo escuchaba. Las palabras del pastor se habían alojado en su corazón. La semana siguiente, regresó al servicio, esta vez sola. Después del sermón, el pastor Adriel hizo un llamado para aquellos que necesitaban una oración especial. Con el corazón latiendo desbocado, Luz María se unió a la fila de personas que se dirigían al escenario. Cuando llegó su turno, él la miró con una intensidad que la hizo sentirse simultáneamente expuesta y bendecida. Tomó sus manos nudosas entre las suyas, que eran sorprendentemente suaves. «¿Cuál es su nombre, hermana?», preguntó. Su voz ahora un susurro íntimo. «Luz María González». «Luz María», repitió él, saboreando el nombre. «Una hermosa luz, pero veo una sombra sobre usted. Una sombra de dolor que la ha atormentado por muchos años». Ella asintió, con los ojos llenándose de lágrimas. Él lo sabía. ¿Cómo podría saberlo? A menos que Dios se lo hubiera dicho. Él cerró los ojos. «El Señor me está hablando ahora, Luz María. Dice que su fe es como un campo fértil, pero hay piedras que necesitan ser removidas. Piedras de duda, piedras de preocupación. Él quiere sanarla, mi hermana. Quiere hacerla caminar sin dolor de nuevo. Pero él pide una demostración de su fe. No pidió dinero directamente. No esa primera vez. Fue más sutil. Vaya a casa y ore. Y la próxima semana,
Traiga un sacrificio de alabanza, algo que le cueste, algo que le muestre a Dios que su confianza en Él es mayor que su confianza en las cosas de este mundo. Luz María pasó la semana en ferviente oración. El dolor parecía un poco menos agudo, aunque no sabía si era real o solo la euforia de la esperanza. El sacrificio de alabanza consumía sus pensamientos. ¿Qué podía dar? Tenía tan poco. Finalmente, decidió. En el mercado, tenía 2 de sus mejores gallinas ponedoras, las que le daban huevos para vender y comer. Eran una parte significativa de su sustento. El domingo siguiente, llevó las 2 gallinas en una caja a la iglesia y se las entregó a uno de los asistentes del pastor. Cuando el pastor Adriel la vio, le sonrió desde el púlpito, una sonrisa de aprobación que calentó a Luz María hasta los huesos. «Veo que la hermana Luz María ha plantado su semilla», anunció a la congregación. «Prepárense para presenciar la cosecha que el Señor traerá a su vida». En ese momento, Luz María creyó con todo su ser. La donación de las gallinas fue el primer paso. A partir de ahí, el pastor Adriel comenzó a cultivar su relación con Luz María con la pericia de un maestro jardinero. Empezó a hacer visitas a su pequeña casa de adobe. Llegaba sin avisar, conduciendo su coche modesto pero bien cuidado, siempre trayendo un pequeño regalo, un pan dulce, una bolsa de fruta. Se sentaba en su humilde cocina, elogiaba sus tortillas y la escuchaba con una atención que la hacía sentirse vista y escuchada como no se había sentido en años. Le preguntaba por sus hijos, por su difunto marido, por su juventud. Memorizaba los detalles y los usaba más tarde, tejiéndolos en palabras de conocimiento durante sus oraciones. «Recuerdo lo que me dijo sobre su hijo, Rodrigo, que trabaja tanto en Estados Unidos», decía, cerrando los ojos durante una sesión de oración privada. «El Señor me muestra que lo está protegiendo, pero que necesita las oraciones de una madre con la fe fortalecida. Su sanidad, Luz María, no es solo para usted, es un escudo para toda su familia». Transformó su dolor en una misión sagrada. Cada punzada en sus rodillas, cada dificultad para levantarse, era presentada como una batalla espiritual que estaba librando en nombre de su familia, y cada semilla de fe que plantaba, una porción de sus ventas en el mercado, una pequeña cantidad que Mateo le daba para los gastos, era un arma en esa batalla. Mateo veía estas visitas con creciente alarma. «Abuela, la está manipulando», decía, su frustración notándose en su voz. «La está aislando, haciéndola sentir que solo él la entiende». «Es un hombre de Dios, Mateo. Se preocupa por mí», replicaba ella, su lealtad al pastor ahora feroz. «Es tu falta de fe lo que te impide ver. El pastor dijo que las influencias negativas pueden bloquear una bendición». La insinuación era clara. La duda de Mateo era un obstáculo para su sanidad. Una cuña se clavó lentamente entre abuela y nieto, la relación más preciosa de su vida. Luz María comenzó a sentirse protectora de su vínculo con el pastor, ocultando a Mateo la frecuencia de sus visitas o la magnitud de sus donaciones. Ahora estaba dentro del círculo íntimo del pastor, un lugar que se sentía especial y sagrado, pero que, en realidad, era una jaula cuidadosamente construida, forrada de esperanza y con barrotes de aislamiento. Su dolor, sin embargo, persistía. Había días buenos y días malos. Como siempre, en los días buenos, lo atribuía a las oraciones del pastor. En los días malos, él explicaba que era el enemigo luchando contra su milagro, exigiendo una fe aún mayor, un sacrificio aún más profundo. Era un ciclo perfecto de explotación, donde cada resultado, positivo o negativo, solo servía para reforzar su autoridad y la necesidad de él. Pasaron los meses. La temporada de secas dio paso a las lluvias de verano, y el paisaje de Oaxaca se transformó de tonos ocres a un verde exuberante. Pero en la vida de Luz María, la sequía financiera se estaba instalando. Sus pequeños ahorros, guardados en una lata de café bajo su cama, habían desaparecido. Vendía menos en el mercado, porque daba una porción cada vez mayor de sus productos a la iglesia. Aún así, su fe en el pastor Adriel permanecía inquebrantable, alimentada por promesas constantes y la atención personalizada que él le dedicaba. La había elevado a una posición destacada en la congregación, usándola frecuentemente como ejemplo de fe inquebrantable. «Miren a la hermana Luz María», decía. «Incluso en su aflicción, da con un corazón alegre. Su milagro se está acumulando en el cielo, a punto de descender sobre ella como una lluvia torrencial». La comunidad observaba,
Algunos miraban con admiración, otros con una piedad silenciosa. Mateo observaba con una angustia creciente. Intentó intervenir más directamente, trayendo artículos sobre pastores fraudulentos, tratando de argumentar con lógica, pero su abuela veía sus intentos como ataques a su fe. Su relación se volvió tensa y dolorosa. Entonces, una tarde húmeda de agosto, el pastor Adriel llegó a casa de Luz María con una expresión de sombría solemnidad. Rechazó el café que ella le ofreció y pidió sentarse dentro, lejos de cualquier oído curioso. Luz María, comenzó, con la voz baja y cargada de emoción. He pasado los últimos 3 días en ayuno y oración por usted. No podía descansar, sintiendo que estábamos al borde de una gran victoria, pero algo todavía bloqueaba el camino. Luz María contuvo la respiración, su corazón martilleando contra sus costillas. Esta mañana, continuó, mirándola directamente a los ojos, el Señor me dio una visión. Fue tan clara como la veo a usted ahora. La vi a usted, Luz María, no en esta casa, sino en una casa nueva, hermosa, sin escaleras que subir. Y la vi corriendo, bailando, sin dolor, sin bastón, completamente restaurada. Las lágrimas brotaron de los ojos de Luz María. Era la imagen exacta de sus sueños más profundos. Pero entonces el Señor me mostró el obstáculo, dijo el pastor, su tono volviéndose grave. Me mostró esta tierra, esta casa. Me dijo que las raíces de su familia están tan profundas en esta tierra que también la atan a su enfermedad. Hay recuerdos de sufrimiento y dificultad aquí. Es un ancla espiritual que le impide navegar hacia las aguas de su sanidad. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luz María miró a su alrededor, a la pequeña habitación, a las paredes de adobe que la habían albergado toda su vida. ¿Un ancla? El Señor fue claro, Luz María, dijo el pastor Adriel, inclinándose hacia adelante, su voz ahora un mero susurro. Para recibir la nueva vida que Él tiene para usted, debe liberarse de la antigua. Le está pidiendo el sacrificio final, el sacrificio de Abraham. Le está pidiendo que entregue su tierra. La sugerencia flotó en el aire, tan pesada e inmóvil como la humedad antes de una tormenta. ¿Vender su casa? ¿Su tierra? ¿El pedazo de mundo que definía quién era ella? El concepto era tan extraño, tan monumental, que la mente de Luz María luchaba por comprenderlo. Era el lugar donde había nacido, donde había dado a luz a sus hijos, donde había llorado la muerte de su esposo. Cada grieta en el adobe, cada planta en su jardín, era una página de su historia. Viendo la confusión en su rostro, el pastor Adriel actuó rápidamente, envolviendo su impactante propuesta en el manto de la Sagrada Escritura. Recuerde a Abraham, Luz María. Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac, lo que más amaba en el mundo. Y porque Abraham estuvo dispuesto a obedecer, Dios no solo perdonó a su hijo, sino que lo bendijo más allá de toda medida, convirtiéndolo en el padre de naciones. Tomó su mano. Esto, Luz María, es su momento, Isaac. El Señor está probando su fe al nivel más profundo. Le está preguntando, ¿confías más en mí o en esta tierra, en estas paredes? Su sanidad total, su restauración completa, la bendición sobre sus hijos y nietos, todo eso está al otro lado de este acto de obediencia. Pintó un cuadro vívido del futuro que le esperaba, una vida sin dolor, independencia financiera con el producto de la venta, una parte de la cual, por supuesto, sería consagrada al Señor como ofrenda de agradecimiento, y el respeto de toda la comunidad como una mujer de fe legendaria. La lucha dentro de Luz María era titánica. Su razón, su instinto, las voces de sus antepasados, todo gritaba en silenciosa protesta. Pero la voz del pastor Adriel, amplificada por meses de cuidadosa manipulación y su propio deseo desesperado de alivio, era más fuerte. El dolor era un compañero constante y cruel. La promesa de liberarse de él era una sirena cuyo canto era casi imposible de resistir. Yo no lo sé, balbuceó. ¿Cómo lo haría? No se preocupe por nada, dijo el pastor, con una sonrisa tranquilizadora. El Señor ya ha preparado el camino. Conozco a un hombre de negocios en la ciudad, un hermano en la fe. Está buscando un terreno como este. Pagará un precio justo. Yo puedo encargarme de todo. Todo lo que necesita hacer es confiar. Confiar en Dios y confiar en el hombre que Él envió para ayudarla. En los días siguientes, Luz María vivió en una nebulosa de conflicto y oración. Evitaba a Mateo, sabiendo que se horrorizaría,
Pasaba horas mirando sus campos, su casa, tratando de imaginar la vida sin ellos. Cada vez que surgía la duda, las palabras del pastor resonaban en su mente. Este es su momento, Isaac. Él la llamaba a diario, reforzando el mensaje con versículos bíblicos y recordatorios de la visión que Dios le había dado. Lenta y dolorosamente, su resistencia cedió. La esperanza de una vida sin dolor, vendida a ella con tanto fervor, se volvió más tangible que la tierra bajo sus pies. En un estado de agotamiento emocional y fervor espiritual, finalmente accedió. Iba a hacer el sacrificio supremo. El proceso fue sorprendentemente rápido. El pastor Adriel era un modelo de eficiencia, el hombre de negocios que mencionó, un hombre corpulento con una sonrisa aceitosa y un traje que parecía demasiado caluroso para el clima de Oaxaca, apareció unos días después. Recorrió la propiedad con una mirada rápida y evaluadora, hizo una oferta y presentó los papeles. Luz María apenas podía leer los documentos con sus gafas gastadas. Las cláusulas legales eran un laberinto de jerga que no entendía. El pastor Adriel estaba a su lado, guiando su mano, señalando dónde debía firmar. Es solo una formalidad, hermana. Lo importante es el acto de fe que hay detrás. El precio ofrecido parecía una fortuna para una mujer que vivía con tan poco. Pero Mateo, si hubiera estado allí, le habría dicho que era una fracción del valor real de la tierra, especialmente con el creciente interés turístico en la región. Pero Mateo no estaba allí. Luz María le había dicho que iba a pasar unos días con una prima, una mentira que le pesaba en el alma, pero que consideró necesaria para proteger su acto sagrado de su negatividad. El día que el dinero fue transferido a su cuenta bancaria recién creada, el pastor Adriel la acompañó al banco en la ciudad. El extracto con el saldo hizo que su cabeza diera vueltas. Nunca había visto tanto dinero en su vida. Ahora, Luz María, dijo el pastor, con una solemnidad casi ceremonial, mientras se sentaban en un banco del parque al otro lado de la calle. Viene la parte más importante, la consagración de la primera cosecha. La Biblia nos enseña a dar los primeros frutos al Señor, para santificar el resto, para asegurar que este dinero sea una bendición y no una maldición. Debemos consagrar una porción significativa a la obra de Dios. Sugirió una cantidad. Era exactamente la mitad del producto de la venta. Es una semilla poderosa, Luz María, explicó. Una semilla que no solo garantizará su sanidad física, sino que también multiplicará el resto de su dinero para que nunca más tenga que preocuparse. Adormecida y totalmente comprometida con el camino que había elegido, ella accedió. Regresaron al banco. Retiró la astronómica cantidad en efectivo. El pastor insistió en que las ofrendas en efectivo eran más puras, y le entregó el sobre grueso. Él no lo contó frente a ella. En cambio, puso una mano sobre él y cerró los ojos, murmurando una oración de agradecimiento. Cuando regresó a su casa, ahora, técnicamente, perteneciente a otra persona, aunque le habían dado un mes para mudarse, un sentimiento de vacío comenzó a instalarse. Había hecho el sacrificio supremo, había plantado la semilla final. Ahora, todo lo que quedaba era esperar la cosecha milagrosa. La noticia del sacrificio de fe de Luz María se extendió por la congregación como la pólvora. El pastor Adriel lo anunció desde el púlpito, sin revelar los detalles, pero elogiando su extraordinaria obediencia. Declaró que el domingo siguiente sería una ceremonia especial de cosecha y milagro, dedicada a ella. Su sanidad, prometió, se manifestaría públicamente, para la gloria de Dios, y como prueba del poder de la fe sacrificial. La anticipación era palpable. El salón de la iglesia estaba más lleno que nunca ese domingo. La gente vino de pueblos vecinos, atraída por la promesa de presenciar un milagro de primera mano. El ambiente era febril, una mezcla de emoción, curiosidad y devoción. Luz María fue llevada a un lugar de honor en la primera fila. Llevaba su mejor vestido y sentía cientos de ojos sobre ella. Estaba nerviosa, pero también llena de una esperanza trémula. Era el día de su liberación, el fin de su larga batalla con el dolor. La ceremonia fue un espectáculo de maestría teatral. La música era edificante, los testimonios eran conmovedores. Finalmente, el pastor Adriel la llamó al escenario. 2 asistentes la ayudaron a subir los escalones, cada uno de ellos un esfuerzo doloroso que, ella creía, sería el último. Se paró frente a ella, con el micrófono en la mano. «Hermanos y hermanas», exclamó, «están viendo a una gigante de la fe.
Una mujer que ha entendido lo que significa entregarlo todo a Dios. Y hoy vamos a reclamar su recompensa. Comenzó a orar. Su voz creciendo en intensidad. Puso sus manos sobre la cabeza de Luz María, luego sobre sus hombros. La congregación estaba de pie, con las manos levantadas, sus voces uniéndose a la de él en una cacofonía de súplica y alabanza. En el nombre de Jesús, ordeno a este espíritu de enfermedad, a esta artritis, que salga del cuerpo de esta mujer. Declaro sanidad, de la cabeza a los pies. Declaro restauración. Declaro un milagro. Ahora, le quitó las manos y dio un paso atrás. Ahora, Luz María, dijo, con la voz llena de autoridad, en el nombre de Jesús, suelta tu bastón y camina. El silencio cayó sobre la multitud. Todos los ojos estaban fijos en la pequeña figura envejecida en el escenario. Luz María miró su bastón, su familiar apoyo. Su corazón latía desbocadamente. Este era el momento. Con una respiración temblorosa, soltó el mango de madera. Por un momento, se mantuvo en equilibrio. La esperanza surgió en su pecho. Pero cuando intentó dar un paso, un dolor agudo y punzante atravesó su cadera, más fuerte que nunca. Vaciló, un grito de dolor y sorpresa ahogado en su garganta, y se habría caído si uno de los asistentes no la hubiera sujetado. El silencio en la sala se volvió pesado, incómodo. El milagro no había ocurrido. El rostro del pastor Adriel no vaciló. Era un maestro en controlar la narrativa. Levantó una mano para calmar a la inquieta multitud. «Cálmense, hermanos», dijo, su voz todavía resonando con confianza. La sanidad no siempre es instantánea. La semilla ha sido plantada. La oración ha sido hecha. La sanidad ya ha comenzado en el reino espiritual y se manifestará en el físico. A veces hay bloqueos residuales, dudas ocultas en el corazón o la influencia negativa de seres queridos que no creen. Sus ojos se encontraron con los de Luz María por un breve momento y ella vio un brillo frío en ellos, una acusación silenciosa. La culpa recayó sobre ella. Era su culpa. Su fe no había sido lo suficientemente pura, o quizás era la duda de Mateo, como él le había advertido. La ceremonia terminó con una nota extraña y forzada de celebración. La gente aplaudió, pero el fervor se había desvanecido. Luz María fue ayudada discretamente a bajar del escenario y a volver a su asiento. Se sentía humillada, confundida y con un dolor más profundo que el físico. La esperanza que la había sostenido durante meses se había derrumbado, dejando atrás solo el amargo sabor de las cenizas. En los días siguientes, la realidad de su situación comenzó a hundirse. El dolor en sus huesos no solo no desapareció, sino que parecía peor, exacerbado por el estrés y la decepción. Tenía un mes para dejar su casa, el único hogar que había conocido. Tenía la mitad del dinero de la venta, pero no tenía idea de cómo administrarlo ni a dónde iría. Intentó llamar al pastor Adriel. Sus llamadas no fueron respondidas. Cuando finalmente logró hablar con él, su voz cálida y atenta había sido reemplazada por una impaciencia profesional. «Hermana Luz María, debe mantener la fe», dijo bruscamente. «Su sanidad depende de su actitud. Si comienza a dudar, la perderá. Siga dando, siga orando. El Señor recompensa a los perseverantes». Ya no la visitaba. Sus pequeños regalos cesaron. Ella había cumplido su propósito. Su historia, su sacrificio de fe, ya había sido utilizada para inspirar a otros a dar. Su fracaso en ser sanada fue convenientemente atribuido a su propia debilidad espiritual. Sola en su casa, que ahora se sentía extraña y vacía, Luz María comenzó a sentir el peso total de lo que había hecho. Miró las paredes de adobe, la imagen de la Virgen en la pared, y por primera vez no sintió consuelo, solo un vacío profundo y aterrador. Había sacrificado su pasado, su presente y su futuro en un altar de promesas vacías. Fue el silencio lo que finalmente alertó a Mateo. Había llamado a su abuela varias veces durante la semana, pero ella no respondía. Preocupado, condujo hasta San Jacinto a Milpas, un sábado por la mañana. Encontró la puerta principal sin llave y a su abuela sentada en la mesa de la cocina, mirando al vacío. Parecía más pequeña, más frágil de lo que nunca la había visto. «¿Abuela?», dijo suavemente. Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban apagados, desprovistos de su chispa habitual. Cuando lo vio, su rostro se contrajo y rompió a llorar. Sollozos secos y dolorosos que parecían venir del fondo de su alma. Mateo corrió a su lado, abrazándola. No hizo preguntas.
Solo la sostuvo mientras ella lloraba, liberando meses de tensión, esperanza y decepción. Cuando los sollozos finalmente amainaron, la historia salió a la luz. Con una voz baja y quebrada, le contó todo: la visión del pastor, la venta de la tierra, el dinero, la fallida ceremonia de sanidad, el silencio que siguió. Mateo escuchó sin una sola palabra de recriminación. La ira que sentía por el pastor era una brasa ardiente en su pecho, pero su único enfoque era su abuela. Vio el dolor, la vergüenza y el profundo arrepentimiento en sus ojos. Decir, «te lo dije», habría sido un acto de crueldad. «No es tu culpa, abuela», dijo con firmeza, tomando sus manos temblorosas. «Es un ladrón. No solo te robó tu dinero y tu casa. Te robó tu fe y la usó en tu contra. Eso es maldad». Su validación, su ausencia de juicio, fue el primer bálsamo en la herida abierta de Luz María. Por primera vez en meses, no se sintió sola en su lucha. «Tenemos que hacer algo», dijo Mateo. «Tenemos que ir a la policía». Luz María negó con la cabeza. «¿Qué pruebas tenemos? Yo firmé los papeles. Le di el dinero por mi propia voluntad. ¿Mi palabra contra la de un hombre de Dios? Nadie me creerá. Dirán que soy una vieja tonta y amargada». Su resignación era un reflejo de la vergüenza que la consumía. Mateo sabía que tenía razón sobre la dificultad de probar el delito. La manipulación emocional rara vez deja un rastro de papel, pero se negó a dejar que ese hombre se saliera con la suya. «Quizás no podamos llevarlo ante la justicia legal, abuela», dijo, con una nueva determinación en su voz. «Pero no podemos dejar que le haga esto a nadie más. Tenemos que encontrar otra manera». Ese día, en la pequeña cocina de adobe, la marea comenzó a cambiar. La víctima silenciosa comenzó a encontrar el camino de regreso a su fuerza, no a través de un milagro prometido, sino a través del amor incondicional de su nieto. Lo primero que hizo Mateo fue asegurarse de que su abuela no se quedara sin hogar. Habló con el nuevo propietario, el hombre de negocios, y, usando una parte del dinero que le quedaba a Luz María, negoció un acuerdo para alquilar la casa por unos meses más, dándoles tiempo para encontrar una solución. Fue una píldora amarga de tragar, pagar por vivir en su propia casa, pero era necesario. Luego, animó a Luz María a volver a su rutina, por muy doloroso que fuera. «Necesitas volver al mercado, abuela. Necesitas ver a tus amigos, estar en tu comunidad». A regañadientes, Luz María accedió. La primera vez que instaló su pequeño puesto en el mercado municipal, sintió las miradas. Sabía que la gente estaba susurrando. La historia de su fallida sanidad era la comidilla del pueblo. Mantuvo la cabeza alta, arreglando sus verduras con una dignidad forzada. Fue Elena, la vendedora de flores, quien se acercó primero. «Luz María, hemos oído...» «¿Estás bien?» Luz María miró a su amiga, y en lugar de ofrecer la respuesta educada y esperada, dijo la verdad. «No, Elena, no estoy bien». Y luego, en voz baja, le contó un poco de la historia. No todo, pero lo suficiente. Sobre la presión, las promesas, la abrumadora decepción. Elena escuchó, y su expresión de simpatía se transformó en algo más. «Me dijo algo parecido», susurró, «sobre mi esposo, que su bebida era un bloqueo espiritual para la prosperidad de nuestra familia. Me dijo que si hacía un sacrificio especial, Dios lo sanaría». Elena había dado los ahorros para la boda de su hija. Su esposo todavía bebía. Una hora más tarde, otra mujer, la que vendía cerámica, se acercó. Tenía una historia sobre su hijo enfermo y la semilla de fe que le dijeron que plantara para asegurar su recuperación. La semilla había sido un anillo de oro, la única herencia de su madre. Su hijo todavía estaba enfermo. Lentamente, a medida que la vergüenza de Luz María daba paso a la verdad, un patrón comenzó a emerger. Siempre eran los más vulnerables, los enfermos, los pobres, los que tenían problemas familiares. El pastor Adriel era un depredador con un talento infalible para detectar la desesperanza. Personalizaba su enfoque para cada uno, identificando su punto de mayor dolor y prometiendo alivio, siempre a cambio de un sacrificio. Al final del día, Luz María ya no se sentía como una víctima aislada. Era una de muchas. Los susurros en el mercado ya no eran sobre su fe fallida, sino sobre la traición compartida. Lo que ella pensaba que era su vergüenza privada era, en realidad, una herida colectiva. Y en ese descubrimiento, encontró una nueva e inesperada fuente de fuerza. Mateo escuchó las historias que su abuela traía del mercado con una mezcla de furia y validación. Su sospecha se confirmaba, caso por caso.
Este es su patrón, abuela, dijo, mientras se sentaban por la noche, la luz de una lámpara de aceite proyectando largas sombras en la pared. No solo te engañó a ti, ha construido una red por todo el pueblo. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Vamos a documentarlo todo. Durante las siguientes semanas, Luz María y Mateo se convirtieron en un improbable equipo de investigadores. Luz María, con su reputación de toda la vida en la comunidad, era quien abría las puertas. La gente confiaba en ella. Iba de casa en casa. Se sentaba en las cocinas con las otras mujeres, bebía café y escuchaba. No presionaba. Simplemente compartía su propia historia. Y al hacerlo, daba permiso para que las demás compartieran las suyas. Las historias eran desgarradoras en su similitud. Estaba el agricultor que fue convencido de vender su única vaca para sembrar para una cosecha abundante, solo para enfrentar una ruinosa temporada de sequía. Estaba la joven viuda a la que le dijeron que diera el dinero del seguro de vida de su esposo para asegurar la salvación de su alma. Estaba la familia que se endeudó para hacer una donación para sanar el asma de su hijo. Mateo, con su mente lógica, anotaba los detalles, nombres, fechas, cantidades, las promesas específicas hechas por el pastor. Creó una línea de tiempo, mapeando cómo el pastor se movía por la comunidad, identificando a sus presas y extrayendo sus recursos. Lo que parecían ser actos aislados de manipulación, al juntarlos, revelaban una operación depredadora sistemática y cruel. La parte más insidiosa del esquema del pastor era cómo usaba la fe como arma y escudo. Si el milagro no ocurría, la culpa siempre era de la víctima. Falta de fe, pecado oculto, duda. Los había silenciado con la vergüenza, convenciéndolos de que su propia insuficiencia espiritual era la razón por la que sus oraciones no habían sido respondidas. Luz María sintió que su propia vergüenza era reemplazada por una ira fría y justa. Ese hombre no solo había robado a la gente, había envenenado su refugio más sagrado, había convertido la fe, su fuente de consuelo, en una herramienta de extorsión. No puede seguir haciendo esto, le dijo a Mateo una noche, con voz firme. Alguien tiene que detenerlo. Vamos a detenerlo, abuela, respondió Mateo, mirando las páginas de su cuaderno, ahora llenas de testimonios. Su fuerza no está en sus supuestos milagros. Está en el silencio de la gente que ha engañado, y nosotros vamos a romper ese silencio. A medida que se tejía la red de historias, algo notable comenzó a suceder. Las mujeres que compartieron sus experiencias con Luz María comenzaron a reunirse, primero en parejas, luego en pequeños grupos. Se reunían discretamente en sus casas, a puerta cerrada, compartiendo no solo sus pérdidas, sino también su fuerza recién descubierta. Luz María, sin pretenderlo, se convirtió en el centro de este movimiento silencioso. La miraban no con lástima, sino con respeto. Ella había sido la primera en hablar, la primera en transformar su vergüenza en verdad, su edad y su dolor físico, que antes la habían hecho vulnerable, ahora le conferían una autoridad moral. Era la matriarca de su dolor compartido. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Elena en una de las reuniones, con voz ansiosa. «Si lo confrontamos, volverá a la congregación en nuestra contra. Nos llamará mentirosas, mujeres amargadas y sin fe». Era un temor real. El pastor Adriel tenía un control firme sobre la mayoría de sus seguidores, aquellos que aún no habían sido blanco, o que se aferraban desesperadamente a sus promesas. Fue Luz María quien respondió, su voz tranquila silenciando la habitación. Él se alimenta de nuestro miedo y nuestro silencio. Solo tiene poder mientras estemos solas, pero ya no estamos solas. Miró los rostros a su alrededor, mujeres que conocía desde hacía años, con quienes había compartido alegrías y tristezas en el mercado, en fiestas y en funerales. Vio en ellas la misma resiliencia que sentía crecer dentro de sí. Su arma es la palabra de Dios, distorsionada para servir a su codicia. Continuó Luz María. Nuestra arma debe ser la verdad, simple, clara, innegable. Mateo, que había acompañado a su abuela a la reunión, habló. Mi abuela tiene razón. No podemos luchar contra él en sus términos. No se trata de teología ni de quién tiene más fe. Se trata de hechos. Se trata de lo que les dijo, lo que les prometió y lo que les quitó. Elaboraron un plan. No sería una confrontación violenta. No sería una denuncia a la policía, donde sus historias podrían ser desestimadas. Sería algo mucho más poderoso. Sería un testimonio colectivo, entregado en su propio santuario, el lugar donde sus mentiras eran más potentes.
Iban a reclamar el espacio sagrado que él había profanado. La decisión fue tomada. No había vuelta atrás. El miedo todavía estaba allí, un nudo en el estómago de cada mujer, pero ahora estaba eclipsado por una determinación feroz. Iban a hablar, todas ellas, juntas. El sábado antes de la confrontación planeada fue un día de silencio y preparación. Luz María pasó la mañana en su jardín, cuidando sus plantas. Había una cualidad ritual en sus movimientos. Arrancar las malas hierbas, regar la tierra seca. Era un acto de recuperación, de cuidar lo poco que le quedaba. Su dolor físico estaba presente, como siempre, una punzada sorda en sus rodillas, pero su dolor emocional había cambiado. La desesperación había sido reemplazada por un propósito, el miedo por una calma resuelta. Ya no le pedía a Dios una cura para su cuerpo, le pedía coraje para su voz. Por la tarde llegó Mateo. No dijo mucho. Simplemente se sentó con ella en el porche mientras el sol comenzaba su lento descenso. ¿Tienes miedo, abuela?, preguntó finalmente. Luz María miró las colinas distantes, sus siluetas volviéndose púrpuras contra el cielo anaranjado. Tengo 74 años, Mateo. He tenido miedo de muchas cosas en mi vida. He tenido miedo de la sequía, de la enfermedad, de no tener suficiente para alimentar a mis hijos. He tenido miedo de criar a mis hijos sola, pero este miedo es diferente. Se volvió hacia él, sus ojos oscuros y claros. Esto no es miedo por mí, es miedo por lo que es correcto. Y ese tipo de miedo no nos paraliza, nos da fuerza. Extendió su mano arrugada y le tocó la cara. Gracias, mi hijo. Me devolviste mi voz cuando pensé que la había perdido para siempre. Siempre la tuviste, abuela, respondió él, con la voz ahogada por la emoción. Solo necesitabas recordar cómo usarla. Esa noche, Luz María no durmió mucho. No estaba inquieta, estaba ensayando. No las palabras exactas que diría, sino el sentimiento detrás de ellas. Pensó en su tierra, en la sensación del suelo bajo sus pies descalzos cuando era niña. Pensó en sus hijos, en los sacrificios que había hecho por ellos. Pensó en las otras mujeres, en sus historias de fe explotada y confianza traicionada. Estaba reuniendo todas las piezas de su vida, todas sus alegrías y sus penas, en una única e inquebrantable verdad, la verdad que presentaría al día siguiente. No como una víctima, sino como un testigo. La tormenta se acercaba a San Jacinto a milpas, y ella sería su centro tranquilo e inmóvil. El domingo amaneció claro y brillante. El aire estaba fresco, lavado por una lluvia nocturna. Luz María se vistió lentamente, eligiendo su falda más sencilla y su rebozo más antiguo. No quería parecer dramática. Quería parecer ella misma. Mateo llegó temprano. No fue a la universidad ese fin de semana. No me lo perdería por nada, dijo. No fueron directamente a la iglesia. En cambio, caminaron hasta la casa de Elena. Ella estaba esperando, su esposo rondando torpemente en el fondo, una mezcla de escepticismo y apoyo reacio en su rostro. Juntas, las dos mujeres y el joven caminaron hasta la siguiente casa, donde otra mujer se unió a ellas, y así continuó. Una pequeña procesión comenzó a formarse, moviéndose silenciosamente por las calles de tierra del pueblo. Un pequeño grupo de mujeres, de diferentes edades, unidas por un propósito común. Algunas caminaban con la cabeza en alto, otras miraban al suelo, reuniendo coraje. Los vecinos salían a sus puertas, observando la inusual procesión con curiosidad. No había cánticos, ni pancartas, solo la dignidad silenciosa de su presencia colectiva. Cuando llegaron al salón de la cosecha abundante, el servicio ya había comenzado. La música alegre se podía escuchar desde afuera. El pequeño grupo de mujeres se detuvo al otro lado de la calle, reuniéndose bajo la sombra de un árbol de jacaranda. Ahora eran una docena. Recuerden, dijo Luz María, su voz baja pero firme, para que todas pudieran oír. Hablamos una a la vez, decimos nuestra verdad. No gritamos, no acusamos, solo contamos nuestras historias. La verdad es suficiente. Esperaron. Esperaron a que la música terminara, a que se hicieran los anuncios. Esperaron hasta escuchar la voz carismática del pastor Adriel comenzar su sermón. Era la señal. Guiadas por Luz María, quien se apoyaba firmemente en su bastón, cruzaron la calle. Con cada paso, sentían las miradas de los que llegaban tarde al servicio, pero no vacilaron. Caminaban como una sola, una fuerza silenciosa a punto de encontrar su voz. Entraron a la iglesia todas juntas. La puerta doble se abrió, y la luz del sol de la mañana inundó la parte trasera del salón oscuro,
recortando al grupo en siluetas. El sermón del pastor Adriel se detuvo a media palabra. Cientos de rostros se volvieron, sus ojos adaptándose a la luz repentina. La escena que se desarrolló fue exactamente como Luz María la había imaginado, pero ahora estaba imbuida de un poder y una tensión que ninguna imaginación podría capturar. Comenzó a caminar por el pasillo central, su bastón marcando un ritmo lento y deliberado en el suelo de cemento. Mateo estaba a su lado, su mano flotando cerca de su codo, un apoyo silencioso. Las otras mujeres la siguieron, formando una fila detrás de ella. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el sonido del bastón y el suave susurro de sus faldas. El pastor Adriel, en su púlpito, observaba su acercamiento. Su rostro pasó por una serie de microexpresiones: sorpresa, confusión, molestia y, finalmente, una máscara de control pastoral. Forzó una sonrisa. «Hermana Luz María», dijo, su voz resonando ligeramente en el silencio. «Y nuestras otras hermanas fieles. Qué maravillosa demostración de fe. Viniendo todas juntas al frente. ¿Han venido a compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas?» Luz María no se detuvo hasta estar directamente frente al púlpito, en el mismo lugar donde su milagro fallido había tenido lugar. Miró al hombre que le había prometido el cielo y la había dejado con el infierno de la pérdida. Sus ojos no contenían odio, solo una inmensa y cansada claridad. Se volvió, lenta y deliberadamente, para enfrentar a la congregación. Vio los rostros de sus vecinos, amigos y conocidos. Vio la confusión, la curiosidad, la sospecha. «Soy Luz María González», comenzó. Su voz, sin micrófono, era sorprendentemente fuerte en el tenso silencio. «Muchos de ustedes me conocen. Me han visto crecer aquí. Me han visto trabajar en esta tierra. Y me han visto sufrir con mi dolor». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «Vine a esta iglesia buscando una cura. Vine con fe. El pastor Adriel me dijo que mi fe podía sanarme». Miró brevemente al pastor, cuya sonrisa ahora era tensa. «Me dijo que plantara semillas de fe, mis gallinas, el dinero del mercado, pequeños sacrificios, y lo hice de buena gana. Luego», continuó Luz María con voz firme, «el pastor me dijo que Dios le había dado una visión de que mi casa, mi tierra, la tierra de mis padres y abuelos, era un ancla espiritual que me ataba a mi enfermedad. Me dijo que tenía que hacer un sacrificio final, el sacrificio de Abraham, vender mi casa y dar una parte significativa del dinero a su ministerio. A cambio, Dios me sanaría». Un murmullo recorrió la congregación. La historia era tan específica, tan impactante, que tenía el sello de la verdad. «Así que vendí mi casa», dijo Luz María, su voz quebrándose por un momento antes de recuperar la compostura. «Le di al pastor Adriel la mitad del dinero, y él realizó una gran ceremonia de sanidad para mí. Aquí mismo, en este escenario. Y no pasó nada». Levantó su bastón 1 centímetro del suelo. «Mi dolor todavía está aquí, pero mi casa y la tierra de mi familia se han ido. El pastor me dijo que era mi falta de fe, que yo había bloqueado mi propio milagro». Hizo una pausa y miró a las mujeres que estaban detrás de ella. Pero luego descubrí que no estaba sola. Hizo un gesto con la cabeza hacia Elena. Dando un paso adelante, Elena habló, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza. «Mi nombre es Elena. El pastor me dijo que si daba los ahorros de la boda de mi hija, Dios sanaría a mi esposo del alcoholismo. Di el dinero. Mi esposo todavía bebe. Me dijo que era por el resentimiento en mi corazón». Otra mujer dio un paso adelante. «Mi nombre es Sofía. Di el anillo de oro de mi madre para sanar el asma de mi hijo. Mi hijo todavía necesita su inhalador para respirar. Me dijo que era porque no había perdonado a mi hermano». Una por una, las mujeres dieron un paso adelante y contaron sus historias. Eran cortas, factuales, desprovistas de histeria. Su poder residía en su repetición, en el patrón innegable de promesas explotadoras y culpas desviadas. La red de engaños que Mateo y Luz María habían descubierto estaba siendo expuesta, hilo por hilo, a la luz del día. La congregación escuchaba, sus rostros pasando de la confusión al shock, y en muchos, a la ira y la traición. Estaban escuchando sus propios miedos y esperanzas en las historias de esas mujeres. Estaban viendo al hombre que admiraban bajo una nueva y horrible luz. En el púlpito, el pastor Adriel se estaba desmoronando. Su fachada carismática se resquebrajaba bajo el peso del testimonio colectivo. Su primera reacción fue la negación y el contraataque. «Esto es una mentira», tronó en el micrófono,
tratando de recuperar el control. Esto es un ataque del enemigo. Son mujeres que se han amargado porque su fe era débil. El diablo las está usando para tratar de destruir esta iglesia, pero sus palabras, que antes habrían encendido a la congregación, ahora sonaban huecas y desesperadas. Las historias de las mujeres eran demasiado específicas, demasiado consistentes. Eran mujeres que la comunidad conocía y respetaba. Señaló con un dedo tembloroso a Luz María. Esta mujer vino a mí, desesperada. Le ofrecí consuelo espiritual. Ella decidió, por su propia voluntad, hacer estas donaciones. Su fracaso en recibir la sanidad es un asunto entre ella y Dios. Fue entonces cuando Mateo dio un paso adelante. No había planeado hablar, pero no podía permanecer en silencio. ¿Usted lo llama consuelo espiritual?, dijo, su voz joven y clara cortando la del pastor. ¿Llama consuelo espiritual a usar el dolor de una mujer de 74 años para convencerla de que venda su único bien? ¿Llama voluntad propia a presionar a alguien todos los días, distorsionando las escrituras para adaptarlas a su codicia? Se dirigió a la congregación. Miren a estas mujeres. Son sus vecinas, sus amigas. ¿Creen que todas conspiraron para mentir? ¿O creen que un hombre vino a nuestra comunidad y vio su fe no como algo que nutrir, sino como algo que explotar? La máscara del pastor Adriel se rompió por completo. Su rostro, normalmente radiante de piedad, ahora estaba contorsionado en una máscara de furia y pánico. Vio que había perdido a la multitud. Los amén habían sido reemplazados por murmullos de ira y desilusión. En un último acto de desesperación, intentó una última táctica. Los que están con Dios, quédense conmigo. Los que elijan seguir estas mentiras, pueden irse. Esperaba una demostración de lealtad. En cambio, el silencio fue roto por un sonido diferente. El sonido de una persona levantándose y saliendo. Luego otra, y otra. Familias enteras comenzaron a dirigirse hacia las salidas, sus rostros sombríos y desilusionados. No estaban siguiendo a las mentirosas, estaban abandonando al mentiroso. El éxodo fue lento y silencioso, lo que lo hizo aún más devastador para el ego del pastor Adriel. No hubo gritos ni confrontaciones, solo la silenciosa y masiva repudiación de su autoridad. La gente no lo miraba al salir. Muchos de ellos se detenían brevemente para poner una mano en el hombro de Luz María o de una de las otras mujeres, un pequeño gesto de solidaridad que hablaba más que cualquier palabra. El pastor se quedó en su púlpito, observando cómo su rebaño se disolvía ante sus ojos. Su imperio, construido sobre promesas vacías y esperanza explotada, se estaba derrumbando en cuestión de minutos. Pronto, el salón, que antes vibraba con energía y adoración, estaba casi vacío. Solo unas pocas personas, sus asociados más cercanos y algunos seguidores verdaderamente incondicionales, permanecieron en los bancos, con aspecto aturdido y confundido. Luz María y las otras mujeres no se movieron, permanecieron frente al púlpito, testigos silenciosos hasta el final. No estaban allí para regodearse en su caída, estaban allí para reclamar su dignidad. Finalmente, cuando quedó claro que nadie más se iba, el pastor Adriel apagó el micrófono. El silbido electrónico que siguió pareció subrayar el vacío de la sala. Sin su audiencia, sin su adoración, era solo un hombre, despojado de su poder. Bajó del púlpito, evitando la mirada de Luz María y de las demás. Con una rapidez que delataba su pánico, recogió sus pertenencias y se dirigió a una puerta lateral, desapareciendo sin una última palabra. El silencio que se instaló después de su partida fue diferente. No era tenso, estaba limpio. Era el silencio después de una tormenta que había despejado el aire. Luz María sintió una oleada de agotamiento y alivio recorrer su cuerpo. Se apoyó más pesadamente en su bastón. Mateo le puso un brazo firme alrededor. «Se acabó, abuela», susurró. «Se acabó». Miró a las mujeres a su lado. En sus rostros vio lágrimas, pero también sonrisas. Eran sonrisas de liberación. No habían recuperado su dinero ni sus bienes, pero habían recuperado algo infinitamente más valioso, su voz y su verdad. En los días y semanas que siguieron, la comunidad de San Jacinto a Milpas cambió. La comunidad de la cosecha abundante se disolvió de la noche a la mañana. El pastor Adriel y su pequeño equipo desaparecieron del pueblo, dejando atrás un salón alquilado y una congregación rota. Pero algo nuevo comenzó a crecer de las ruinas. Las personas que habían sido engañadas y las que habían presenciado el engaño comenzaron a hablar entre sí de una manera que no lo habían hecho antes.
Había una nueva honestidad, una nueva vulnerabilidad. La fe, para muchos, estaba sacudida, pero la comunidad se estaba fortaleciendo. Las mujeres que se habían levantado con Luz María se convirtieron en una especie de hermandad. Se reunían regularmente, no para lamentar sus pérdidas, sino para apoyarse mutuamente. Se ayudaban con las cosechas, cuidaban de los hijos de las otras, compartían comidas. Habían forjado un lazo en el fuego de la traición que era más fuerte que cualquier sermón. Luz María se convirtió en una figura de inmenso respeto en el pueblo. La gente la buscaba, no para milagros, sino para consejo. Su pequeña casa, aunque ya no era suya, se convirtió en un centro de actividad. El nuevo propietario, al escuchar la historia completa, se sintió avergonzado y aceptó dejar que Luz María viviera allí por un alquiler simbólico mientras quisiera. Un pequeño acto de decencia en un mar de engaños. Su dolor físico no desapareció. Había días mejores, otros peores, pero la forma en que lo llevaba había cambiado. Ya no era una señal de su fracaso espiritual, sino simplemente una parte de su vida, una dificultad que debía soportar con el mismo coraje con el que había enfrentado al pastor. Un día, Mateo la visitó y la encontró en su huerta, arrodillada en una pequeña estera, arrancando malas hierbas con sus manos nudosas. «Abuela, deberías estar descansando», dijo él. Ella lo miró, con el rostro sudoroso y una sonrisa genuina iluminando sus ojos. «Estoy plantando, mi hijo. Es lo que hago». No estaba hablando solo de las semillas en la tierra. Estaba hablando de plantar semillas de confianza, de verdad y de comunidad. El pastor le había hablado de sembrar para una cosecha milagrosa, pero la verdadera cosecha, se dio cuenta ahora, no provenía de dar lo que se tenía, sino de compartir lo que se era. Luz María nunca recuperó el dinero que perdió. La tierra de su familia ahora pertenecía a otra persona. En términos mundanos, su pérdida fue permanente y profunda. Pero había encontrado una sanidad, aunque no la que le habían prometido. Su sanidad no fue del cuerpo, sino del espíritu. Fue la sanidad de la vergüenza, que había sido reemplazada por el orgullo. Fue la sanidad del silencio, que había sido reemplazado por la voz. Fue la sanidad del aislamiento, que había sido reemplazado por la comunidad. Su relación con Mateo se volvió más profunda que nunca. Él la veía no como una abuela frágil a la que proteger, sino como una mujer de una fuerza extraordinaria. Ella lo veía no como un nieto escéptico, sino como su ancla a la verdad, su campeón. También redescubrió su propia fe, en sus propios términos. Ya no era una fe basada en promesas de prosperidad y milagros espectaculares. Era una fe más silenciosa, más resiliente, encontrada en la belleza de un amanecer, en la generosidad de un vecino, en la fuerza de levantarse después de una caída. Regresó a su pequeña iglesia católica, no por el dogma, sino por el silencio y el ritual familiar, la paz de encender una vela en un espacio que había resistido el tiempo y a los hombres falibles. Su historia se convirtió en una especie de leyenda local, un cuento con moraleja sobre los falsos profetas, pero también una historia de empoderamiento. Enseñó a su comunidad una lección valiosa, que la verdadera fe no es ciega, sino valiente, y que la voz más silenciosa, cuando dice la verdad, puede resonar más fuerte que el más elocuente de los mentirosos. Luz María González nunca volvió a caminar sin su bastón, pero caminaba más erguida que nunca. Su dignidad era un soporte más fuerte que cualquier trozo de madera. Años más tarde, el paisaje de San Jacinto a Milpas había cambiado, pero la historia de Luz María permanecía. Su pequeña casa de adobe, con su alquiler simbólico, se convirtió en un hito no oficial. Su jardín floreció como nunca antes. Las mujeres de su hermandad le traían semillas de otros pueblos, y su pequeña parcela de tierra se convirtió en un vibrante mosaico de flores, hierbas y verduras. Mateo terminó sus estudios y se convirtió en ingeniero. Nunca se mudó lejos. Construyó su propia casa en las afueras del pueblo, lo suficientemente cerca como para poder ver a su abuela todos los días. Traía a sus propios hijos, los bisnietos de Luz María, para que aprendieran a plantar en su jardín, para que escucharan sus historias. Se aseguraba de que conocieran la historia del pastor Adriel, no para volverlos cínicos, sino para enseñarles la importancia del discernimiento, del coraje y de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Luz María
ahora en sus 80, pasaba la mayor parte de sus días en el porche, observando el ir y venir del pueblo. Su dolor era un compañero constante, pero su presencia ya no la definía. Lo que la definía era la serenidad en sus ojos, la fuerza tranquila en su voz y el legado que había construido, no de tierra ni de dinero, sino de verdad y resiliencia. Había enfrentado a un hombre que prometía cosechas abundantes y la había dejado estéril. Y del suelo de su pérdida, había cultivado algo mucho más duradero, el respeto de su comunidad, el amor de su familia y la posesión inquebrantable de su propia historia. Una tarde cálida, mientras el sol pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosados, Luz María estaba sentada en su porche con Mateo. Sus bisnietos jugaban en el patio, sus risas llenando el aire. Los observaba, una suave sonrisa en sus labios. «Sabes, Mateo», dijo, su voz ahora un susurro frágil, «ese hombre, el pastor, tenía razón en una cosa». Mateo se volvió hacia ella, sorprendido. «¿Sobre qué, abuela?» «Sobre plantar semillas», dijo, solo que él no entendía qué tipo de semillas realmente importan. Él plantó semillas de codicia y mentiras. Crecieron rápido, pero no tenían raíces, y el primer viento de la verdad las derribó. Hizo un gesto hacia su vibrante jardín, y los niños que reían. Pero las semillas de la verdad, de la bondad, del coraje, tardan más en crecer, necesitan ser cuidadas. Pero sus raíces son profundas, pueden sobrevivir a cualquier tormenta, y sus frutos alimentan a todos. Tomó la mano de Mateo, su piel delgada como el papel sobre sus huesos. «Perdí mi tierra, mi hijo, pero mira la cosecha que tengo, es más abundante de lo que jamás soñé». En ese momento, Mateo comprendió la profundidad total de la victoria de su abuela. No solo había desenmascarado a un estafador, había transmutado su pérdida en la más profunda sabiduría. Había redefinido lo que significaba ser rico, ser sanado, ser bendecido. Parte 25. La voz en el viento. Luz María González vivió unos años más, una presencia silenciosa y poderosa en el corazón de su comunidad. Cuando finalmente falleció, pacíficamente mientras dormía, todo el pueblo de San Jacinto Amilpas lloró. Su funeral fue más grande que cualquier servicio que el pastor Adriel hubiera celebrado jamás. No hubo sermones grandiosos, solo historias. La gente se levantó, una por una, y habló de cómo el coraje de Luz María los había tocado. Las mujeres de su hermandad hablaron de su fuerza. Los agricultores hablaron de su sabiduría sobre la tierra. Las madres jóvenes hablaron de sus amables consejos. Su historia fue contada y recontada, pasando de una generación a la siguiente. Se convirtió en parte del tejido del pueblo, un recordatorio de que la verdadera fe no es ciega, sino valiente, y que la voz más silenciosa, cuando dice la verdad, puede resonar más fuerte que el más elocuente de los mentirosos. A veces, cuando el viento sopla por las colinas de Oaxaca, pasando por los campos de agave y las casas de adobe, parece llevar un susurro. Es un susurro de resiliencia, de dignidad y de la fuerza inquebrantable de una abuela que, al perder su tierra, enseñó a su pueblo el verdadero valor de su suelo. No perdonó al pastor que juró sanarla. En cambio, sanó a su comunidad con lo único que él no pudo quitarle, la verdad. La voz de Luz María, aunque ahora silenciosa, resuena en el coraje de todos aquellos que se niegan a ser silenciados. Historias como la suya nos recuerdan el poder que reside en la verdad y en la comunidad. Si su viaje de dolor, coraje y finalmente sanación lo ha conmovido, ayúdenos a mantener vivas estas voces. Suscríbase a nuestro canal, deje un me gusta para mostrar su apoyo y comparta sus pensamientos en los comentarios. Cada interacción es una semilla que nos ayuda a cultivar una cosecha de historias que necesitan ser escuchadas. Gracias por escuchar.